Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 5 capítulos más del libro de Proverbios. Resumiremos lo que leímos el día de ayer para recordarlo, pero lo primero es orar para entregar todo lo que hacemos en las manos del Señor. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amado Padre, vengo a darte las gracias por permitirme estar delante de tu palabra un día más. Gracias, Señor, porque has quitado todo obstáculo para que esta lectura sea posible. Te ruego ahora, Padre amado, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a escudriñar tu palabra de forma correcta, de forma espiritual. No queremos que nuestra carne, nuestra sabiduría o nuestro entendimiento sean los que interpreten tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a escuchar la suave voz del Espíritu Santo, indicándonos, enseñándonos, explicándonos lo que tu palabra nos quiere decir. Te ruego, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra, a abrazarla, a guardarla y sobre todo a ponerla por obra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. Como siempre haremos el resumen de lo que vimos el día de ayer. Ayer en el capítulo 6 vimos varias advertencias como contra el ser fiador, contra la pereza, contra la maldad y el adulterio. También vimos una lista de las 7 cosas que el Señor aborrece. En el capítulo 7 vimos la advertencia contra la mujer adúltera, un relato sobre el peligro de la mujer adúltera y la importancia de adherirse a la sabiduría. En el capítulo 8 vimos a la sabiduría personificada como mujer que llama a las personas. Conocimos también sus beneficios y su papel en la creación. En el capítulo 9 vimos las invitaciones tanto de la sabiduría como de la necedad. La sabiduría invita a los sencillos a su banquete, la necedad también los invita, pero los quiere conducir a la destrucción. En el capítulo 10 comenzamos a ver ya los proverbios de Salomón, pequeños dichos o pequeñas frases que son consejos para una vida práctica. En el capítulo 10 específicamente vimos los contrastes entre los justos y los malvados, consecuencias de la sabiduría y de la necedad. Eso es lo que vimos y vamos a seguir viendo esto a continuación, ya que es como un gran capítulo que está dividido en pequeñas partes, que son los diferentes capítulos que vamos a ver hoy. Abran su Biblia en el capítulo 11 del libro de Proverbios, sigan la lectura con el video a continuación y después estaremos haciendo un pequeño comentario bíblico. Proverbios 11. Jehová abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada. Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad. De nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá por su propia impiedad. La justicia libra a los rectos, pero los pecadores son atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre malvado, perece su esperanza. La expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, pero su lugar lo ocupa el malvado. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, pero los justos se libran con la sabiduría. Con el bien de los justos se alegra la ciudad, pero cuando los malvados perecen se hace fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero por la boca de los malvados es trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El que anda con chismes revela el secreto, el de espíritu fiel lo guarda íntegro. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros. La ansiedad aflige al que sale fiador de un extraño. El que aborrece las fianzas vive seguro. La mujer agraciada obtiene honores, los fuertes obtienen riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel se atormenta a sí mismo. El malvado obra con falsedad, el que siembra justicia obtendrá firme galardón. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominables son para Jehová los perversos de corazón, pero los perfectos de camino les son agradables.
Tarde o temprano el malo será castigado, pero la descendencia de los justos se librará. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero falta de sentido. El deseo de los justos es solamente el bien, la esperanza de los malvados el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada, el que sacie a otros será también saciado. Al que acapara el grano el pueblo lo maldice, pero bendición cubre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien obtendrá favor, pero al que busca el mal le sobrevendrá. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. El que perturba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo recibe su paga en la tierra, cuanto más el malvado y el pecador. Proverbios 12. El que ama la instrucción ama la sabiduría, el que aborrece la represión es un ignorante. El bueno alcanza el favor de Jehová, pero Jehová condena al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirma por medio de la maldad, pero la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, los consejos de los malvados engaño. Las palabras de los malvados son como emboscadas para derramar sangre, pero a los rectos los libra su propia boca. Dios trastorna a los malvados y dejan de existir, pero la casa de los justos permanece firme. Por su sabiduría es alabado el hombre, pero el perverso de corazón es menospreciado. Más vale el despreciado que tiene quien lo sirva que el jactancioso que carece de pan. El justo cuida de la vida de su ganado, pero el corazón de los malvados es cruel. El que labra sus tierras se saciará de pan, pero el que se une a vagabundos carece de entendimiento. Codicia el malvado la red de los malvados, pero la raíz de los justos da fruto. El malvado se enreda en la prevaricación de sus labios, pero el justo sale con bien de la tribulación. El hombre se sacia con el bien del fruto de su boca, y recibe el pago que merece la obra de sus manos. Opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. El necio al punto da a conocer su ira, pero el prudente no hace caso de la injuria. El que dice la verdad proclama justicia, pero el testigo falso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanece para siempre, la lengua mentirosa sólo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que maquinan el mal, pero alegría en el de quienes aconsejan el bien. Ninguna adversidad le acontecerá al justo, pero los malvados serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad. El hombre cuerdo encubre su saber, pero el corazón de los necios pregona su necedad. La mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será tributaria. La congoja abate el corazón del hombre, la buena palabra lo alegra. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha alcanzado, precioso bien del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, en sus sendas no hay muerte. Proverbios 13. El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. El justo aborrece la palabra mentirosa, el malvado se hace odioso e infame. La justicia protege al perfecto de camino, pero la impiedad trastorna al pecador. Hay quienes presumen de ricos y no tienen nada, y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. Las riquezas de un hombre pueden ser el rescate de su vida, pero el pobre no escucha amenazas.
La luz de los justos brilla alegremente, pero se apagará la lámpara de los malvados. Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuyen, el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto se perderá, el que teme el mandamiento será recompensado. La instrucción del sabio es manantial de vida para librar de los lazos de la muerte. El buen juicio da gracia, el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, el necio manifiesta su necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, apartarse del mal es abominable para los necios. El que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. El mal persigue a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien. La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de justicia. El que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. El justo come hasta saciarse, pero el vientre de los malvados quedará vacío. Proverbios 14. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. El que camina rectamente teme a Jehová, pero el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de su soberbia, a los sabios sus labios los protegen. Sin bueyes el granero está vacío, por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no miente, el testigo falso dice mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, pero para el hombre sensato la sabiduría es cosa fácil. Quítate de delante del hombre necio, porque no hallarás ciencia en sus labios. La ciencia del prudente está en comprender su camino, la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce sus íntimas amarguras, y ningún extraño se mezclará en su alegría. La casa de los malvados será asolada, pero florecerá la morada de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Aun en medio de la risa se duele el corazón, y el término de la alegría es la congoja. De sus caminos se hastía el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. El ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, el insensato es insolente y confiado. El que fácilmente se enoja comete locuras, y el hombre perverso es aborrecido. Los ingenuos heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los malvados ante las puertas del justo. El pobre resulta odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene la misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que traman el mal, pero misericordia y verdad alcanzarán a los que planean el bien. Toda labor da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, la insensatez de los necios es locura. El testigo veraz salva las vidas, el falso dice mentiras. En el temor de Jehová está la firme confianza, la esperanza para sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. En el pueblo numeroso está la gloria del rey, en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. El corazón apacible es vida para la carne, la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero lo honra el que tiene misericordia del pobre. Por su maldad es derribado el malvado, pero el justo halla refugio en su propia muerte.
En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, el pecado es afrenta de las naciones. El favor del rey es para con el servidor prudente, su enojo para el que lo avergüenza. Proverbios 15. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios dice sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, el prudente acepta la corrección. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación hay en las ganancias del malvado. La boca de los sabios siembra sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová, la oración de los rectos es su gozo. Abominable es para Jehová el camino del malvado, él ama al que sigue la justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. El corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del desdichado son difíciles, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, el que tarde en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como un seto de espinos, la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de inteligencia, el hombre inteligente endereza sus pasos. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba para el prudente, así se aparta del Seol abajo. Jehová derriba la casa de los soberbios, pero afirma la heredad de la viuda. Abominables son para Jehová los pensamientos del malo, pero las expresiones de los puros son limpias. Alborota su casa el codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa antes de responder, la boca de los malvados derrama maldad. Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, la buena noticia conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. El que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que teníamos para el día de hoy. En el capítulo 11 del libro de Proverbios, vemos que en este capítulo se continúa con el contraste entre la vida de los justos y la vida de los malvados, presentado en dichos que destacan las virtudes y los vicios con sus respectivas consecuencias. Vemos temas como la importancia de la integridad, las consecuencias de la deshonestidad, el valor de la generosidad, los beneficios de compartir, la vida de los justos, la destrucción de los malvados, consejos sabios en general, la importancia de la prudencia al hablar, el temor a Dios como principio de la sabiduría y la confianza en el Señor. Al igual que en el capítulo anterior y en los posteriores, leemos en cada versículo un proverbio, versículo del 1 al 31. En el capítulo 12 de Proverbios continuamos viendo los dichos que contrastan la vida de los justos y la de los malvados y sus consecuencias. Habla este capítulo sobre el valor de la corrección, la recompensa de la rectitud, que es seguridad y prosperidad, los beneficios del trabajo diligente,
que son prosperidad, uno de ellos, el poder de la palabra que puede curar o puede destruir. En este capítulo vemos que la veracidad trae estabilidad y confianza, mientras el engaño trae ruina. También leemos sobre la conducta moral, la justicia, virtud y las consecuencias de hacer el mal. Además, leemos sobre la importancia de la sabiduría y el conocimiento para tener una vida justa y próspera. Versículo 1 al 28. En el capítulo 13 del libro de Proverbios leemos sobre las enseñanzas de la vida en sabiduría, en disciplina y el uso prudente de las palabras y las consecuencias de la rectitud y la maldad. Continuamos leyendo proverbios que contrastan la vida de los justos y de los malvados. Leemos temas como el valor de la disciplina, de la corrección y el amor a la instrucción. Conocemos el camino de los justos que está en integridad y en honestidad. Vemos el valor de la diligencia, la recompensa del esfuerzo y del trabajo. Leemos que el control de la lengua en los sabios trae beneficios, sanidad, y la prudencia al hablar trae paz. La relación entre la sabiduría y la prosperidad: los sabios administran sus recursos con prudencia y prosperan. Justicia y bondad hacia los demás son características de los justos. El temor de Dios es el principio fundamental de la sabiduría, que trae beneficios y consecuencias negativas a la necedad. Versículos 1 al 25. En el capítulo 14 del libro de Proverbios continuamos leyendo los dichos sobre la sabiduría, la justicia y la conducta moral. Este capítulo inicia con la comparación entre mujeres sabias y necias. Resalta que la sabiduría construye y sostiene, mientras que la insensatez arruina. Versículo 1. La sabiduría da capacidad de planificar y prever, lo que llamamos prudencia. En cambio, la necedad es impulsiva. La justicia es un camino seguro. La maldad es inestable y peligrosa. Los justos y los malvados reciben sus consecuencias, recompensas en unos casos y castigo en otros. La verdad es una fuente de estabilidad y confianza. La falsedad hace daño y destruye. La prudencia al hablar mantiene la paz y la armonía. Este capítulo también nos habla sobre la relación entre el trabajo, la diligencia y la riqueza, pero también la relación entre la pereza y la pobreza. Leemos consejos sobre la conducta moral, social, para relacionarnos con los demás. El temor y la confianza en Dios trae seguridad, y los que confían en sí mismos fracasan. Versículo 1 al 35. El capítulo 15 de Proverbios, este capítulo se centra en las palabras, la sabiduría, la disciplina y el temor de Dios. Leemos sobre el poder de las palabras, que pueden calmar o agitar dependiendo si vienen de personas sabias o de personas necias. Vemos cómo en la conducta de un sabio que aprende aceptando la instrucción y la corrección, mientras el necio la rechaza y la desprecia. Conocemos a dónde llevan los caminos de los justos y las recompensas de la justicia. Versículo 1 al 33. Y bien, así hemos terminado con el resumen de los capítulos que hemos leído hoy. En estos resúmenes no puedo hacer un apunte a la referencia bíblica en específico porque los temas no están agrupados. Estos son dichos que se van mezclando. En algunas ocasiones está hablando sobre la lengua, en otras sobre la prudencia, en otras sobre el temor a Dios, y se mezclan entre sí los temas. Es por eso que no puedo agrupar algunos versículos para hacer referencia bíblica. Pero en general todos estos capítulos son consejos para una buena vida práctica. Pues nada más, vamos a orar para dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia para darte las gracias por un día más haberme traído delante de tu palabra. Gracias, Señor, por tanta sabiduría que nos has repartido el día de hoy. Amado Padre, ayúdanos a poner en práctica lo que esté adecuado para nuestras vidas, a rechazar, Señor, lo que no debemos hacerlo. Como dices tú, la lengua, hay que controlar la lengua. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a aceptar la corrección, a tener un comportamiento prudente, a tener sabiduría para administrar nuestros bienes. Tantas cosas que tú nos has enseñado el día de hoy, Señor. Te rogamos en el poderoso nombre de Cristo, nos ayudes a ponerlo por obra. Y también ayúdanos a llevar el mensaje a nuestros hijos, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Las palabras que hoy nos has enseñado son tan valiosas. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón las abrace
y las ponga por obra en todo lo que hagamos. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.